La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. En el capítulo 7, hermanos, del libro de San Juan. No sé si usted se acuerda, hermanos, lo que hemos estudiado en el libro de San Juan. Empezando, hermanos, en el verso 1, dice que iban a ir, hermanos, a Judea a celebrar una fiesta. ¿Cuál era la fiesta esa? ¿La fiesta cuál? De enramadas. La fiesta de las enramadas. Había otro nombre que le decían esas fiestas. La fiesta de los tabernáculos. Y dice la Biblia, hermanos, que sus hermanos le dijeron a Jesús: ve a la fiesta, cualquiera que se quiera dar a conocer, pues no se oculta. Dice que ¿por qué? Porque los hermanos no creían en Jesús. Dijimos, hermanos, que era más de 100 kilómetros el camino para llegar, hermanos, a Jerusalén, de Galilea a Jerusalén. Un poco más de 100, no se sabe exactamente en qué sector vivía Cristo. Muchos creen, hermanos, que quizás eran unos 115, 120 kilómetros, hermanos, de distancia. Cristo caminaba mucho, hermanos. ¿Usted cree un Cristo débil? No. ¿Sabe, hermanos, cuando dibujan a Jesucristo, muchos lo dibujan un Cristo todo esqueletudo, todo muriéndose? Hermanos, el trabajo de Cristo, hermanos, era un trabajo bastante de hombre. ¿Cuál era su trabajo de él? Era un trabajo muy masculino, era carpintero. Hermanos, y el carpintero de antes no era un hombre que iba a ir a la Home Depot a comprar, hermanos, la madera. El carpintero tenía que cortar el árbol, aserrar el árbol, hermanos, trabajar con el árbol. Las manos de un carpintero, hermanos, son duras. Mire, yo tenía un amigo, mi papá, se ha de acordar, mi papá no está aquí. Hermanos, él no tenía músculos, él tenía pelotas, porque eran unas bolas, hermanos, en las piernas, porque la cerrada, hermanos, es un serrucho grande, hermanos, están parados arriba y eso es de todo el día. Un hombre que trabaja esa clase de trabajo, hermano, no crea que tiene cualquier clase de huesitos, son músculos los que tienen esas personas. Y Cristo, hermanos, no puedo creer que tenía un cuerpo, hermanos, de esqueletudo como muchas personas lo pintan. No, hermanos, se cree que para que Cristo no le hayan quebrado los pies para que se muriera rápido, hermanos, porque los otros estaban muriéndose ya, y les tenían, hermanos, que quebrar los pies. Cristo entregó su vida a él en el momento, cuando él dijo: yo la pongo, yo la quito, hermanos. Era porque Cristo, hermanos, estaba tan dotado que él tuvo que aguantar todo eso. Mire, lo estuvieron golpeando toda la noche. Tuvieron, hermanos, lo tuvieron en desvelo, bofeteándolo, cortando, jalándole la barba, jalándole el pelo. Hermanos, fue una tortura, golpeándolo, le pegaron, hermanos, latigazos. Y para poder aguantar todavía, cargar la cruz y estar crucificado, hermanos, era porque tenía un físico fuerte. Okay, muchos de nosotros, dicen los doctores, hermanos, que no viéramos con la penqueada que le dieron a Jesucristo, hermanos, con eso hubiéramos quedado nosotros, muchos de nosotros. Jesús aguantó todo eso. Entonces, él caminaba, hermanos, caminos largos. Yo no sé cuánto se tardaría usted en caminar, hermanos, 100 y algo kilómetros. Eran caminos de día. ¿Se acuerdan que cuando Jesús tenía 12 años, dice que se les desapareció? Al camino de un día, dice que se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos y se tuvieron que regresar. Bueno, la gente estaba preguntando en esta fiesta dónde está Jesús. Unos lo tenían por bueno, otros por malo, otros por hablador, embustero. Hermanos, había muchas opiniones encontradas en Jesús. Entonces, vamos a ir aquí al verso 19, verso 20, hermanos, de aquí de San Juan. Y dice el verso 19, verso 20: no os dio Moisés la ley, hablando que murmuraban, hermanos, porque Cristo había sanado a una persona en el sábado. Dice: no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Note, hermanos,
¿Había alguno que cumpliera la ley en aquel tiempo? No. ¿Habrá alguno que cumple la ley ahora, hermanos? Nadie. Ahora, este ha sido un lema todo el tiempo y en muchas iglesias, hermanos, y dicen, debemos de guardar ciertas leyes. Hermanos, hay leyes, las leyes que Moisés le dio a Israel fueron tres clases de leyes, hermanos. Fueron leyes espirituales, leyes cívicas y leyes, me acuerdo la tercera, hermanos, pero, o sea, las espirituales son, hermanos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Las leyes cívicas, cómo comportarse entre medio de las personas. Y luego estaban las leyes también, hermanos, de las comidas y todas esas cosas que tenían las personas. Entonces dice el verso 20, respondiendo la multitud, dijo, demonio tiene, ¿quién procura matarte? Hermanos, mire, le dijeron a Jesús, demonio tiene, ¿quién te está queriendo matar? Jesús les dijo, ustedes no cumplen la ley y todo esto, hermanos, Jesús se los comprueba más abajo, que ellos no cumplían la ley. Dígame usted, hermanos, ¿alguno de ustedes ha cumplido la ley alguna vez? ¿Qué pasa si usted cumple 9 mandamientos? ¿Agradó a Dios? Dígame que ahora cumplió los 10 mandamientos. Gloria a Dios si usted cumplió, los hermanos, aunque no lo creo, y le diéramos el premio de mentiroso, ¿verdad? Porque nadie lo cumple. Pero dígame, usted cumplió los 10 mandamientos hoy. Usted está comprometido en cumplirlos mañana y haberlos cumplido pasado mañana. Porque entonces, hermanos, vuelve a los demás. ¿Cuántos aquí han tenido esa aseguranza que le llaman ¿cómo le llaman? SR22. ¿Cuántos años tienen que pagar esa aseguranza? ¿3 años o 2 años? Algo así. Pero el problema es esto. Yo conozco una muchacha que la ha pagado, por ejemplo, 2 años y dejó de pagarla. ¿Sabe qué tiene que volver a hacer? Volver a empezar de nuevo. Hermanos, ya lleva como unos 10 años que la paga por 6 meses, que la paga por 1 año, que la paga, hermano, y la vuelve a pagar de nuevo. ¿Por qué? Porque no ha pagado. O sea, es como si no hiciera nada. Las leyes de aquí se respetan. ¿Usted cree que las leyes de Dios no se respetan, hermanos? Es imposible, hermanos, decir que nosotros agradamos a Dios por la ley. Y Él les dijo, ustedes no cumplen la ley. Y, hermanos, y decirle a un israelita que ustedes no cumplían la ley, hermanos, era, ¿cómo diré? Recriminarle algo, hermanos. Los religiosos se jactaban, hermanos, de las leyes de Moisés. Es más, ellos ponían a Moisés en cualquier situación, en cualquier ejemplo. Vamos a ir aquí a Juan 9:28, por favor. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Mira, hermanos, ellos se molestaban cuando Jesús les tocaba a Moisés. Decían, nosotros somos discípulos de Moisés. Y Jesús les va a recriminar después. Ustedes son, entonces, ¿por qué son discípulos de Moisés? ¿Por qué me quieren matar? Véngase aquí a Mateo 23:2, por favor. A ver, ¿cómo dicen? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Y quién era esta clase de gente? Los escribas y los fariseos. Era un grupo religioso, hermanos, tratando de enforzar no solo la ley de Moisés, sino también sus propias leyes. Vamos a ver aquí Romanos 9. Cumplimiento de la ley, hermanos, demuestra que los hacemos, hermanos, y si la hacemos es porque somos pecadores. ¿Sabe usted que la ley no fue dada porque usted es bueno? La ley fue dada porque nosotros somos malos. ¿Sabe por qué son las leyes? Porque las leyes, por ejemplo, la gente no confía en uno. ¿Por qué existe, hermanos, que cuando usted compra un carro tiene que firmar un montón de papeles? Es una ley, ¿va? Fírmele aquí y usted, hermano, firme y firme. ¿Por qué lo hacen firmar un montón? Porque no creen en nuestra palabra. No creen. Mira, hermano, cuando usted compra una casa, hermano, el papelero que firma, hermano, porque no creen en nuestra palabra. Porque el ser humano no tiene. Entonces, con esta ley nos esforzan, nos obligan a que paguemos. Y ellos, hermanos, decían de que se enorgullecían de tener la ley. No, hermano, la ley no vino porque la gente es buena. La ley vino porque nosotros somos malos y necesitamos leyes. ¿Por qué cree que cada día enforzan leyes y meten leyes, hermano, para tratar de calmar a la humanidad?
metiendo leyes y a veces quitándolas. ¿Qué dice Romanos? Romanos 3:9, por favor, en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien... Pausita. ¿Qué dijo Pablo? ¿Cuántos justos hay? ¿Y dónde quedaba Pablo? También. Hermano, no hay justo, ni siquiera uno. El problema aquí, hermano, es que tal vez usted es bueno en una cosa, pero es muy malo en otra cosa. Usted es muy bueno, tal vez, hermanos, en ciertas áreas, pero malo en otras áreas. Entonces, Pablo dice, todos hemos pecado. Así que aquí, hermanos, estamos todos delante de Dios, no por la justificación de lo que hacemos bien, sino por la justificación que el Cristo hizo bien para nosotros. ¿Qué más dice Cristian? ¿Verso No. que estamos? 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pausa. Yo lo que quiero que vea, hermanos, por las leyes, o sea, por las cosas buenas que usted hace, nadie se va a salvar. Entonces usted me dirá a decir, hermanos, entonces no debo hacer cosas buenas. No, es que usted por naturaleza tiene que hacer cosas buenas. Por ejemplo, como cristiano, usted tiene fruto y tiene, hermano, que dar esos frutos de hijo de Dios, de cristiano. Usted no ayuda a alguien, hermanos, para cumplir la ley. Usted ayuda a alguien, hermanos, porque esa debe ser su naturaleza como hijo de Dios, ayudar a las demás personas. No va a venir Dios y le va a decir, bravo, mira qué bonito lo que haces. No, hermano, usted lo hace porque esa debería de ser nuestra naturaleza, hermano, hacer algo bueno. Ahorita vamos a seguir en los próximos versos, hasta ahí está bien. Véngase aquí a Gálatas, hermana Chini, Gálatas 5, 3 del 6. Los que cumplen la ley, hermanas, para salvación y ponen su confianza en ellas, hermanos, están en problemas. Es más, el que trata de justificarse bajo la ley, hermanos, está bajo maldición. Por ejemplo, hermanos, aquel que quiere guardar el sábado, aquel que quiere hacer todas estas cosas, hermanos, está bajo maldición. Es más, aquel que diezma por obligación, hermanos, porque acuérdense que hay 3 clases de diezmos. Está el diezmo de Moisés, hermanos, donde Moisés les obligó, es ley, y está el diezmo de Abraham. Cuando Abraham daba su diezmo, era bajo la gracia, no existía ley. Entonces, hermanos, ni el diezmo de la ley tampoco, hermanos, lo debemos de practicar, porque entonces estamos bajo maldición nosotros, hermanos. Mire lo que dice Gálatas 5, verso 3 al 6. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea que cuando usted se empieza a justificar bajo la ley, dice, de Cristo nos desligamos. O sea, ya no necesitamos a Cristo. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Cuando usted justifica por lo que hace, quiere decir que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no valió la pena.
porque Él, hermanos, murió por usted, derramó la sangre, hermano, Él pagó por usted. Entonces, pero cuando usted dice, no, yo soy bueno, yo hago esto, yo quiero agradar a Dios por medio de esto, entonces usted se desliga de Cristo. Ya no está en la gracia de Dios. Por fe somos salvos. Entonces, hay gente, hermanos, que quiere cumplir ciertas áreas de la ley y ciertas no. O cumple toda la ley o no cumplimos nada. Usted me dirá entonces, hermanos, entonces no podemos cumplir los 10 mandamientos. Por supuesto, esos son leyes espirituales. Más adelante Pablo habla de las leyes espirituales. Por ejemplo, no matarás, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Todo eso, hermanos, son leyes espirituales. Pero leyes para venir a Dios, como por ejemplo, hermanos, el sábado, como por ejemplo, hermanos, el cordero. Imagínense que usted esté matando cordero todavía. Usted quiere decir, hermanos, que usted no cree en Cristo. Vamos a ir aquí a Juan 8:48, hermanos. Era obvio que todo aquel que se encontraba, hermanos, con Jesús se daba cuenta que tenía poderes espirituales, pero hermanos lo juzgaban a él. ¿Qué dice Juan 8:48? Amén. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Mira, hermanos, de Cristo decían que era samaritano. ¿Qué eran considerados los samaritanos? Los samaritanos, hermanos, eran como estilo los gitanos. Gente que, hermanos, que les gustaba mucho ir a visitar a doña Chencha, que le tiren las cartas, ¿verdad? Y que a ver qué me trae el futuro, les gusta ver vuelta al mercado, les gusta abrir la galleta de la galleta china, a ver qué les dice, hermanos, todas esas cosas todavía. Muchos todavía hasta su aplicación le traen ahí a ver el horóscopo del día, a ver qué les dice, ¿verdad? Le va a ir bien o se le va a ir mal, anda todo afligido. Hermanos, ellos les dicen, ustedes son de Samaria, samaritanos, demonio tienen. Hermanos, si eso decían de Jesús, ¿qué espera la gente que diga de usted? Que den buenas, la gente de afuera, que den buenos testimonios de usted. ¿Qué dice Mateo 12:23-24? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Les refiero otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo 12:23. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos a oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, hermanos. Entonces, a él le decían, hermanos, por Belcebú, echa fuera a los demonios. Este es un hombre. Es más, y en otro decía, en otra versión, en Juan, hermanos, dice, está fuera de sí, o sea que estaba loco Jesús. ¿Por qué? Porque él les dice, ustedes no cumplen la ley. Véngase al verso 21 al verso 24 de aquí del libro de San Juan. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. O sea, no maravilláis, hermanos, de que se maravillaban en el sentido que tal vez usted diga se alegraron, no, se asustaron, hermanos. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Verso 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué la ley de Moisés no sea que quebrantada? Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. ¿Cuál era el problema aquí? Jesús les dice, ustedes no cumplen la ley. ¿A los cuántos días se circuncidaba un muchacho? ¿Un baby? No se circuncidaba el mero día que nacía. Yo no sé aquí a los cuántos días los circuncidan en el hospital, creo que como los 2 días, ¿no? Algo así. Pero en aquel tiempo había una ley, al 8º día tenían que circuncidar. Así que si el niño, digamos, nacía en cierto día y el 8º día caía en el sábado, ¿qué hacían? Lo circuncidaban. ¿Pero qué estaban haciendo? Quebrantando la ley de Moisés. Y les dice, la ley no fue dada por Moisés. Esta ley fue dada directamente por Dios. ¿A quién? No fue una ley, se la dio a Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham fue el primero que circuncidó? ¿Y Abraham había ley, sí o no?
no había ley. Entonces, hermanos, la circuncisión fue dada para Abraham. ¿Se acuerda que circuncidó, hermanos, a todos los de su casa, a todos sus sirvientes, a su hijo, hermano? Circuncidó a todos. Entonces no era, hermanos, por la ley. Y Cristo les está diciendo, ustedes quebrantan la ley. Más después les dice, si un buey se cae en un hoyo, ustedes van y lo sacan, no importa que sea sábado, quebrantan la ley. Ellos siempre han tenido este problema, hermanos, con el sábado y se han sentido que el sábado es algo muy importante. Es más, anda un culto, hermanos, no sé si usted lo ha visto, mi hermana María Luisa llegaron hace poco a hablar. ¿Cuántos han oído de la Madre de Dios? No María, que muchos dicen que ella es la Madre de Dios. No, la Madre de Dios, o sea, que Dios está casado. Y la esposa anda aquí por Corea. ¿Cuántos lo han oído? No estoy hablando, no crea que... Y le van a llegar, hermano, esa gente sabe un montón de Biblia, ¿verdad, hermana María? Mi hermano, lo agarran, pam. ¿Y saben quién dice que es cuando dice que guardar el sábado y por eso el sábado representa la mujer esta? Es una señora, es una viejita, hermanos, que está en Corea. Y llegan miles y miles de gentes a visitarla en Corea. ¿Cómo es que se llama? La Iglesia de Dios. Moisés, ¿cómo? Iglesia de Dios, ¿qué dijo? Se llamaba Iglesia de Dios Iglesia de Dios, así que si creen, hermano, que es una iglesia cristiana, viene de Iglesia de Dios, pero dice la Madre de Dios, la Dios Madre. Así que Cristo tiene, el problema es que si dicen que Jesús era hijo, tenía padre y tenía que haber tenido madre, y hermanos, son terribles esta gente. Y mire, hermano, si usted me está medio atarantado para la Biblia, hermanos, ahí lo van a agarrar, ¿ok? Porque hermanos saben de Biblia tremendo. Semana pasada estuve ahí en la iglesia, en la casa de hermana Bejar, porque iba a llegar este muchacho, hermano, y tercos. No crea que si usted se ha agarrado con los testigos de Jehová, esos están peores, hermano. De veras, esos están peores. Gloria a Dios. La circuncisión, hermanos, era algo que los identificaba como una raza. No era, hermanos, para, ¿cómo se llama? Que los hiciera más espiritual eso. Es más, la circuncisión que les servía, hermanos, era para limpieza. Y no, hermanos, los hacía más espiritual. Esta gente, hermano, ponía su fe en la circuncisión. Y es más, muchos creían que una vez circuncidándose, ya eran salvos. Ya podían hacer lo que les diera la gana, eran salvos, estaban circuncidados. Esa es la mentalidad de muchos cristianos. Ya acepté a Cristo, ya me bauticé, me voy a ir al cielo, pase lo que pase. Hermanos, si usted no da frutos como cristiano, difícilmente usted es un cristiano. No importa que se haya bautizado, lo que hizo, hermanos, mojarse el cuerpo nada más. No tuvo ni fe, porque una persona, hermano, que se bautiza y una persona que ha creído en Cristo tiene que cambiar su mentalidad, tiene que empezar a dar frutos. Vamos a ver aquí unos versos. Juan 5:5 al 8, por favor. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El problema todo viene por este argumento, que sanó a este paralítico en el día del sábado. Y lo peor de todo, hermano, es que lo mandó con su camilla, y era día de reposo, no tenía que cargar nada. ¿Se acuerdan que le preguntaron? Les dijo: yo no sé, a mí el que me sanó me dijo que me llevara la camilla, yo me la llevo. Ese fue el problema. Entonces se enojaron, hermanos. Mire, en vez de estar contentos, felices de lo que había hecho, hermanos, porque había sido sábado. Ese era el problema. Cristo les muestra que ellos, hermanos, quebraban la ley por cumplir otras leyes. Mire Levíticos 12:1 al 3, por favor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día será circuncidada
se circuncidará al niño. Hasta el 3, ¿va? Amén. Ya. Ok. Solo lo que quería ver, hermanos, no quiero hablar de la inmundez, sino estoy hablando, hermanos, del 8º día. A los 8 días tenían que circuncidar. Por ejemplo, si nacía, ¿qué día tendría para que fuera sábado? Si nacía un viernes, ¿no? Un viernes. El sábado era 8º día. Entonces, sábado, hermanos, por cumplir la ley, quebrantaban otra ley ellos. Y, hermano, ¿por qué no lo hacían otro día? Bueno, entonces hubieran quebrantado la ley de la circuncisión. Pero el problema, hermano, es que Cristo les dice, ustedes cumplen una ley, pero quebrantan otra ley. Recordemos, hermano, que el sábado fue hecho, hermanos, por causa de los hombres, no porque el sábado, hermano, sea algo. Mire lo que dice Marcos 2:27. Amén. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sí lo entiende, hermanos, eso? El día de reposo no fue hecho, hermanos, por causa del hombre, ni el hombre por causa del sábado, hermano. Fue hecho para que el hombre descansara ese día. Número 1, descanse. 2, medite en Dios. Pero lo importante, hermano, que usted descanse. Mire, hermano, Dios está interesado en que la gente descanse, y no solo la gente, las mulas, la tierra tenía que descansar, los esclavos, todos tenían que descansar. Aquella persona, hermano, que trabaja 7 días, todos los días, hermanos, y nunca descansa, esa persona está propensa a morirse más pronto de lo normal. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue hecho, hermanos, a aguantar cierto ritmo de su vida. Y cuando usted le carga más de lo que es, hermano, usted le pone extra carga. Cargue un carro, hermanos, los 7 días de la semana para arriba y para abajo, hermanos, no le dura ni 3 años. Un carro nuevo. No descanse. Ahora en día, hermanos, lo siento aquí por los que tienen 2 trabajos, ¿va? Pero hay gente que agarra 2 trabajos, hermanos, y no respeta su cuerpo. Después, cuando lleguen a viejo, hermanos, van a venir las consecuencias. Porque esto, porque esto otro, porque no descansan. Dios le dio descanso al ser humano. Dios quiere que el hombre descanse. Mira, hay gente, hermano, que aún descansa y en su día de descanso no se pueden quedar un rato en su casa, hermano, un barril para un trompo, hermano, de un lado. Amárrelos, hermano, que se estén un rato amarrados ahí, va. Imagínense cómo hicieran el día de reposo, hermano. Dijeran, voy a regar el jardín. Ay, no, de sábado. Hermano, hay gente que no puede relajarse. Dios nos ha dado una mente, hermano, para que el ser humano se relaje un rato, recupere fuerzas, aunque usted no lo crea. ¿Okay? Génesis 17:9 al 14, por favor. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Una pausita, mi hermana. ¿Entendemos ahora por qué la circuncisión era una señal de qué? De pacto. Cuando ellos, hermanos, hacían eso, era un pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces era una señal que Dios puso en ellos, no una ley santa, como ellos creían, hermanos, de que la ley es, hermanos, algo santísimo. ¿Cómo se llama circuncidar? ¿Se le falta, hermana? A ver. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto.
es pacto de Dios. No, aquí no había ley, era pacto de Dios. No fue dado, hermanos, como una ley. La circuncisión fue dada, hermanos, para señal, una señal. ¿Cómo saben en aquel tiempo, hermanos, los judíos que alguien era judío? Por ejemplo, digamos, esta era una congregación, hermanos, en aquel tiempo de puros judíos. Y un hombre quería entrar por esa puerta de esa congregación. ¿Cómo tenían que averiguar si él era judío o no? Tenían que llevarlo a algún lugar a chequearle. ¿Está circuncidado usted? ¿Se acuerdan que Pablo circuncidó a Timoteo, ya viejo? Porque Pablo le gustaba entrar a las sinagogas. Entonces, para que Timoteo pudiera entrar, circuncidó a Timoteo ya viejo. O sea, quiere decir que había un chequeo cuando estas personas entraban a las sinagogas. Véngase aquí a Marcos 12, 11 al 12, por favor. Amén. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándoles se fueron. ¿De qué ratos querían matarle, hermanos? Y el problema es que no era su tiempo. Vamos a hacer Lucas 13, 10, por favor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Nota, hermanos, ¿qué hacían con los animales ellos? Los desataban, los llevaban a tomar agua. Y esta mujer estaba encorvada, hermanos, caminaba encorvada, y Jesús la sana en el día del sábado. Pero qué coraje, hermanos, con la gente, porque Jesús sanaba el día del sábado. Y le aseguro que hay mucha gente, hermanos, todavía de esa manera, que se molesta porque Dios hace bien a otras personas. Pero el problema es, hermanos, que esta gente religiosa amaba más la religión que a Dios. Y ahora en día hay gente que ama la religión, pero no ama a Dios. Dios está lejos de ellos, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 1, por favor. Capítulo 16, verso 7, por favor, perdón. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nota, hermanos, en este caso, ¿por qué es esto? Porque le dice que ellos juzgaban, hermanos, por lo que miraban nada más, pero Dios juzga por lo que ve. En el verso 24, mire, dice: No juzguéis según la apariencia, sino juzgad justo juicio. Jesús les dice: ustedes por lo que ven, juzgan. Ellos miraron de que era sábado y entonces estaban molestos porque había sanado en el sábado. Pero no miraban, hermanos, el bien que había hecho. Oh no, hermanos, había quebrantado su ley. Bueno, Cristo les dice: ustedes también quebrantan la ley. Lo quebrantan llevando a los animales a tomar agua, quebrantan también circuncidando el día de reposo y muchas otras cosas que ellos hacían los sábados, hermanos, por querer quebrantar, o sea,
guardar la religión, hermanos, quebrantaban muchas otras cosas ellos. Es más, también hay otro verso donde le dice, es mejor hacer bien el día sábado y no mal. O sea, si se puede hacer mejor, pues hay que hacerlo. Verso 25 al 27, por favor. Decía entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Preguntaban algunos. Pues mirad, habla públicamente y no dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Preguntaban, a lo mejor ya reconocieron. Dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Ellos decían, hermanos, el problema es que nosotros sabemos de dónde es Cristo, sana, hace milagros, resucita a los muertos, pero nosotros sabemos de dónde es Él. El problema, hermanos, que habían unos profecías que decían que no sabían de dónde iba a venir. Él no estaba hablando, hermanos, que no iban a conocer a Cristo. ¿Qué les decía Jesús? Ustedes no saben de dónde yo voy. Y él les decía, de donde yo vengo, del Padre. O sea, ellos no sabían de dónde venía. Pero ellos creían, hermanos, que espontáneamente quizás iba a caer una persona y ese iba a ser Dios. Eso es lo que va a suceder con el anticristo en ese tiempo. Algunos de las religiones, hermanos, reconocían, otros no, otros decían a lo mejor Él es, pero todos lo hablaban en secreto. Algunos temían al pueblo, hermanos, tal vez porque era prohibido hablar de Él, hermanos, algunos tal vez hasta les habían prohibido, pero se hablaba, todo el mundo hablaba. Los rabinos, hermanos, eran los maestros de aquel tiempo, los líderes que habían y que enseñaban en las sinagogas, pero algunos de ellos habían creído. Por ejemplo, hermano, cuando murió, fue un hombre, un rabino, a enterrarlo. Muchos habían, ¿se acuerdan del que fue de noche con Cristo? ¿Cómo se llamaba este hombre? Nicodemo, gracias hermano, Nicodemo de noche, pero secreto, hermano, porque creían en Cristo, pero tenían miedo a las consecuencias que pudieran suceder. Véngase aquí hay unas profecías, por ejemplo, en Malaquías, hermanos, capítulo 3, verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Manacheni, si me lo pudiera buscar en el lenguaje actual, porque lo leyó el hermano que iba a llegar de repente, pero usted yo sé que no lo entendió. ¿Sí entendió que dijo que iba a llegar de repente? ¿O yo cuando dijo el hermano de repente va que no? Dijo súbitamente. ¿Qué quiere decir súbitamente? Quiere decir, hermano, manera repentina. ¿Cómo dice ahí, hermana Chene? Miren al mensajero de mi pacto, ustedes esperan su llegada y él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Cuando menos lo esperen, yo estaré en mi templo. Yo soy… Pausita, hermano. Cuando menos lo esperen. Ahí dice cuando menos lo esperen. Aquí dice súbitamente. Solo esa parte, hermana. Entonces, súbitamente, hermanos, quiere decir repentinamente. ¿Cómo leyó ahí? ¿Cómo fue la palabra? La que leyó usted. De repente. Hermanos, algo espontáneo. Pero note, Malaquías está diciendo, hermano, yo estoy enviando mi mensajero. Pero Cristo, hermano, no se apareció como Dios hasta la edad de 30 años. Sabían de dónde venían, pero en realidad, hermanos, no conocieron el propósito. Por ejemplo, el ángel Gabriel hablándole a María, donde le dice, nacerá un hijo y todas estas cosas. No lo entendían, no sabían. Ellos creían que espontáneamente. En el latín, hermanos, significa repentinamente, inesperadamente, también la palabra súbita. Había una división de si se conociera de dónde vendría Cristo. Mire Mateo 2, 3 al 5, por favor. Amén. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Entonces ellos sabían de que iba a nacer Cristo en medio de ellos. ¿Por qué? Ellos dijeron, en Belén de Judea. ¿Dónde nació Cristo? En Belén. Hermanos, pero ellos decían, no sabemos de dónde viene. Hermanos, no querían entender. ¿Sabe qué es el problema? Jesús dijo, teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven. La gente, hermanos, cuando se atasca de su ignorancia y no quiere escuchar la voz, hermanos, pone sordera en sus oídos, pone ceguez, hermanos, en sus ojos y no quiere ver la palabra de Dios. Eso no solo sucedió en aquel tiempo, se sigue sucediendo ahorita, hermanos. Siempre las personas van a poner excusas con respecto a la palabra de Dios. Miren Juan 7, 41 y 44. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó la mano. Mi hermano, habían disensiones, pero ellos sabían de dónde debía venir. Cristo nació en Galilea. Galilea era, hermanos, comunidad de Jerusalén, o sea, de la ciudad de David. David puso su ciudad, hermanos, en Jerusalén, pero David no era de ahí. David conquistó esa ciudad. No estaba diciendo que iba a ser en la ciudad donde David hizo su, ¿cómo se dice?, su reinado, sino de donde era David. Pero no era porque ignoraran la palabra, era porque querían ignorar la palabra. Querían, hermanos, deshacerse de Cristo, querían prenderlo, querían agarrarlo, pero en realidad no podían. Como ellos sabían de dónde había de venir, hermanos, en realidad ellos lo que querían era totalmente, hermanos, contrarrestar a Cristo. Verso 28 al 29, y con esto vamos a ir terminando. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. ¿Qué dice? Le está contestando la respuesta. Ustedes no saben de dónde yo vengo, pero yo sí sé de dónde yo vengo. Yo procedo de Dios, del Padre. Y esto, hermanos, les ponía a ellos, hermanos, dolor de cabeza y calentura. Verso 28, hermanos, hace dos afirmaciones. Dios lo envió. Véngase aquí a Juan 3:17, vamos a ver que Jesús fue enviado y luego se brinca al verso 34. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahorita se brinca al verso 34. Note que Dios lo envió y Jesús está diciendo, el que me envió. Verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ven, está hablando, hermanos, que Él fue enviado del Padre y el Padre era conocido como el Dios. Juan 5, 36, 38, por favor. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Note, hermanos, Él les dice, yo vine del Padre. Ahora dice, hay algo que me identifica quién soy yo, las obras que yo hago. O sea, ellas declaran que yo vine del Padre, pero aún así, hermanos, no creían en Cristo. Miren, ningún profeta hizo lo que Cristo hizo, pero tampoco creían. El mayor profeta, hermanos, que hubo para ellos fue Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Sacar al pueblo de Israel, de cruzarlo. ¿Fue él el que abrió el mar? No, fue Cristo, fue Dios. Pero para ellos fue el mejor profeta que ha existido. Cristo resucitó muertos, Cristo levantó paralíticos. Hermanos, no solo un muerto, recuerden que fue Lázaro, también la hija de, ¿cómo se llama? La hija de ¿cómo se llamaba?
¿Ah? Jairo, también, hermanos, la suegra de Pedro. Hermanos, Él resucitó muchas personas. Algo que no podía hacer alguien con la vida. Cristo lo hizo. Véngase a Juan 6:29, por favor. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Oiga, que crean en el que me ha enviado. Número 2, ellos no conocían a Dios, ellos conocían una religión. Estaban muy orgullosos de una religión, no de conocer a Dios. Eso es lo triste ahora en día. ¿Le faltó, hermana? 29. Ellos estaban orgullosos. Ahora en día, hermanos, hay gente religiosa, están orgullosos de pertenecer a una religión, no, que mi iglesia es más grande, que tenemos una super iglesia, que nuestra iglesia tiene luces, que nuestra iglesia tiene esto. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si no tenemos a Cristo, hermanos, con nosotros? Juan 5:42, por favor. Amén. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Miren, ¿qué les dice? Ustedes no tienen amor. Ustedes tienen religión, pero amor no tienen. 8:42 de San Juan. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Note, Él les vuelve a decir, yo vengo del Padre. Ustedes si aman realmente al Padre, entonces me amarían a mí. Ellos no amaban al Padre ni amaban al Hijo, ellos amaban su religión. Ese es el problema ahora en día, hermanos, la gente ama la religión. Mire, la Biblia puede decir algo lo contrario a su religión de ellos, pero ellos dicen no. Yo lo seguiré diciendo porque así murió mi abuela, mi tatarabuela y todos ellos así lo hicieron. Ok, estuvieron equivocados. ¿Por qué usted no puede entender? No, porque así murió mi abuela, mi abuelo. No, hermano, a usted se le ha dado a conocer la palabra de Dios, así que abra los oídos. 10:36 de Juan, por favor. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Oiga, dice que decían, tú blasfemas porque hijo del Dios soy. El que me envió es verdadero, dice, ¿verdad? Véngase aquí rápido a primera de Juan 5:20, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Miren, hermanos, este es el verdadero Dios. Él no ha venido del Padre. Entonces, hermanos, nosotros sabemos de dónde ha venido Cristo. Si usted no sabe de dónde ha venido Cristo, usted lo que tiene entonces a veces es una religión. San Juan 5:30, por favor. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Note, Él busca la voluntad del que lo envió, agradar al que lo envió. El que lo envió no fue José, no fue María, lo fue el Padre, hermano celestial. 8:28 de San Juan, por favor. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Note, todo esto Cristo les repitió muchas veces, hermanos, de dónde venía, que Él venía del Padre, pero ellos decían, no sabemos de dónde viene este, no sabemos quién es. No querían escuchar de dónde venía, hermanos. La interrogancia que todos tenían era, ¿quién era Jesús? ¿De dónde viene? Cristo lo mencionó muchas veces, hermanos. Vamos a ir rápido aquí, Juan 1:14, ya todos nos quedan estos versos y vamos a ir terminando. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Okay. Él era el unigénito, hijo del Padre. Entonces él desde el principio le está diciendo que él venía del Padre. Juan 6:46, por favor. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y por ende, hermanos, él conoce al Padre. ¿Por qué? Porque los religiosos, hermanos, no conocen al Padre. Usted, hermanos, tiene que conocer al Padre porque conoce al Hijo.
sabe usted de dónde vino y tiene que conocer al Padre. Capítulo 16, verso 27, por favor. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Note por qué lo ama el Padre a usted. Porque usted ama al Hijo. Porque usted ama al Hijo. Por eso usted ama al Padre. Y por eso el Padre los ama a ustedes. Mire, gloria a Dios por eso. 17:8 de Juan. Amén. Porque las palabras que me diste les has dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Gloria a Dios. Todo esto, hermano, es para argumentar y demostrar de que ellos sabían de dónde realmente Cristo había salido. Lo que pasa, hermano, que ellos no querían entender realmente de dónde había salido Cristo. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios.